Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el 9º programa de Historias que te ocultan. Hoy tendremos una charla con el licenciado en comercialización Alberto Onganía, presidente de Fuerza Federal de Cava, un patriota y pro vida. Muy bien, los argentinos necesitamos recuperar el valor de la verdad y desterrar la mentira, desterrarla de nuestra vida privada y de nuestra sociedad. Basta de mentiras. Tenés que saber que la dirigencia política y la mayoría de los medios de comunicación en todos estos años te han estado mintiendo. En muchas cosas y entre ellas, y no menos importante, en el pasado reciente. Te han cambiado la historia. Compatriota, cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar mucha atención, porque lo que se busca es manipular el presente. Te cambian lo que pasó por lo que ellos inventaron para manejarte en el presente. Pero tranquilos, porque la mentira tiene patas cortas, y como los que somos amantes de la verdad, sabemos que solo la verdad nos hará libres. Vamos a compartir con vos acontecimientos históricos que lo más probable es que no los conozcas y que los políticos están muy interesados en que sigas sin conocerlos. Un pueblo que ignora es un pueblo al que se lo puede llevar de las narices. Un pueblo instruido y atento es un pueblo soberano. Bueno, como te decía al comienzo, hoy vamos a tener la charla con el licenciado Alberto Onganía, presidente de Fuerza Federal de Cava. Buenos días, señor Alberto, ¿cómo está? Buenos días, Jovina. Un gusto de estar en tu programa. Realmente te tengo un gran aprecio, además de tu lucha, que es la nuestra y es la de todos los argentinos que nos levantamos la mañana sabiendo la verdad y que luchamos contra este éxito de la propaganda al que nos han bombardeado prácticamente durante 40 años. Realmente el caso tuyo es algo que deja mudos a los familiares de terroristas y a los terroristas que hoy ocupan los lugares en el gobierno, porque no pueden dar respuesta ni contestación a cualquiera de las preguntas que vos puedas hacer, ¿no? Con respecto a tu hermano, que en paz descanse, el soldado Luna, que entre otras cosas, además de dejarnos un gran ejemplo, nos ha dejado una lección y una frase que los que no queremos bajar los brazos, la repetimos a diario. Acá no se rinde nadie, mierda. Así es, sí. Una frase que quedó para la historia, como la frase del sargento Cabral, que justamente ayer se conmemoró un aniversario más de aquel, ¿no? Recordamos los argentinos que tienen memoria, cuando el sargento Cabral salva al general San Martín cuando cae su caballo herido de muerte. Y bueno, justamente ayer se recordaba, ¿no? Ese acto, esa entereza, ese patriotismo del sargento Cabral al ver a su general caído y bueno, acude inmediatamente a salvarlo, ¿no? Y da la vida en ese momento, en ese acto heroico. Él cae herido de muerte y bueno, y pierde la vida, y quedó esa frase que muchos dicen, algunos dicen de distinta forma, ¿no? Yo lo que aprendí, la frase que él dijo decía, no sé si usted coincide conmigo, pero le dice al general, muero contento, hemos batido al enemigo. No sé si será la real o no, pero bueno, si no, algo parecido le dijo, ¿no? Así es la que aprendimos todos, ¿no? Sí. Esa frase que emociona, esa frase que le muestra a los chicos, o le mostraba, porque hoy la educación cambió muchísimo,
y le mostraba el camino de los héroes, de los patriotas, de cómo se forma la patria, porque Argentina no es un país que heredamos, sino un país que logramos a fuerza de sangre y espada, a fuerza de luchar contra quienes nos tenían como en una gran villa miseria. La madre patria que construía en España y en sus lugares los palacios y construía un gran país. Acá vivíamos como en una aldea entre el barro y la precariedad. Ayer justamente fue también una pequeña muestra de lo que llamamos hace unos pocos años la grieta, ¿no? Sí. O sea, lo que se conmemora el 3 de febrero, que es este gran combate, combate de San Lorenzo, que muestra el inicio de la carrera de nuestro querido prócer San Martín. Bueno, vos mencionabas recién que bueno, presido Fuerza Federal, que es un partido de la ciudad de Buenos Aires que busca también extenderse a todo el país y que es un partido sanmartiniano, federalista, y que lo que nosotros ansiamos, que después, si querés, te amplío durante el programa, ansiamos tener una patria nuevamente soberana, que es la que hemos perdido justamente por, bueno, el desgobierno de los que vinieron a robar y no a gobernar, no a administrar. Y ayer se vio justamente esa famosa grieta porque quienes nos decimos argentinos y patriotas, no podemos en 3 de febrero pensar en otra cosa que este glorioso combate de San Lorenzo, que le dio las primeras herramientas a nuestra patria para salir de esta opresión, sino que algunos festejaban y conmemoraban la batalla de Caseros, que es una vergüenza en nuestra historia argentina, porque la batalla de Caseros no es más que la unión de argentinos, o quienes se decían argentinos, con fuerzas y ejércitos extranjeros para derrocar a un gobierno nacional que probadamente defendió la patria y defendió los intereses de nuestro pueblo. Es así como se unen con la potencia, con el imperio de Brasil, que era en aquel momento, para derrocar a Juan Manuel de Rosas, que era nuestro presidente en aquel momento. Y bueno, se lo vio en las conmemoraciones, porque los apátridas de siempre salieron a conmemorar la batalla de Caseros y los patriotas salimos a conmemorar el 3 de febrero el combate de San Lorenzo. Fíjese, Jovina, ¿desde cuándo viene esta gran grieta en nuestro país, no? O sea, es algo que está desde nuestra fundación, está latente y es algo que persiste en el tiempo, ¿no? Quienes se unen a los intereses extranjeros para beneficiarse o enriquecerse, y quienes queremos una identidad nacional, un ser argentino nuestro, ese ser argentino que es una patria que se nutre de inmigrantes que vienen a trabajar, a poner los brazos, inmigrantes que vienen a hacer grande esta nación mediante el sacrificio, como lo fueron nuestros antepasados, con justamente la contraposición de todo esto, que es la que estamos viendo diariamente, ¿no? Claro. Entonces nosotros desde Fuerza Federal Argentina, lo que buscamos justamente es lograr un espacio reconocido dentro de la política para que, bueno, los argentinos que festejamos la batalla, el combate de San Lorenzo, tengamos nuestra representación, ¿no? Claro. Y podamos luchar desde ese espacio junto a los compatriotas para recuperar la patria. Yo he seguido siempre tus programas y, bueno, muchas de las personas que han participado nos han dado testimonio como víctimas del terrorismo de Estado que hemos sufrido en Argentina. Sí. Precisamente en la década del 70 se dio
una gran batalla, una gran guerra contra el terrorismo, de las más crudas que habíamos vivido en los últimos 100 años. Pero bueno, en mi caso, como vos bien decías, soy licenciado en comercialización, y entro en la política en el año 95, cuando primo de mi papá, que fue el presidente Juan Carlos Onganía, decide armar un frente y una alternativa para que los nacionalistas tengan su representación en el 95, con, bueno, la desesperanza en que se infiltraron en ese movimiento quienes no, bueno, lamentablemente no estaban ahí para integrar ese frente, sino que para destruirlo. Es el caso de Alberto Asef, que después se vende al presidente Menem y toma digamos, el control que se le había confiado en lo que es la conformación del partido, en la justicia electoral, y deja fuera a todos los que estaban en el frente. Obviamente Onganía no se presentó en esa elección, y ahí se cayó una posibilidad de que los buenos tengamos nuestro espacio político. Después vuelvo a la política en el 2018 con la idea nuevamente de poder, ante tanta basura, ¿no?, que se ve en la política, tanto gobernante como en los partidos que no han llegado todavía a gobernar, esta alternativa para quienes vemos que la administración pública solamente es un trabajo donde debemos administrar los bienes de la nación a beneficio del pueblo, ¿sí?, de todo el pueblo argentino, y no a servirse de la política argentina para pasar de un clase media baja a un multimillonario, como estamos viendo década tras década en nuestro país, ¿no? Claro, entonces... Es así, Alberto. Y bueno, este programa está más bien pensado y dirigido, ¿no?, para los jóvenes que no vivieron la época de los 70 y que han dejado también de estudiar nuestra historia, la historia de nuestra querida Argentina, ¿no? Hoy no agarran un libro, no, los jóvenes de hoy no agarran un libro, no leen, no se informan. Creo que le falta eso, ¿no? Pero bueno, como dije, ¿no? Nosotros lo que hacemos acá en este programa es contar, ¿no?, estas historias que se ocultan, como en la época de los 70, que los terroristas no atacaban a los cuarteles militares ni a la policía, porque tuvieran un problema personal con las Fuerzas Armadas y con las de seguridad. Los militares y la policía eran un obstáculo, el escudo era la barrera, el freno que el pueblo argentino, que la sociedad había puesto para impedir que los terroristas alcancen el poder. Y yendo a la pregunta que le quiero hacer, ¿qué visión tiene sobre la época sangrienta de los 70? Bueno, mirá, en aquel momento yo tenía 10 años, 10 bien despiertos años, que fueron acompañados, obviamente, por un entorno familiar en donde conocíamos bien algunas cuestiones que se daban y que sufrían el personal militar y fuerzas de seguridad, no nos olvidemos. Sí. Personal militar y fuerzas de seguridad en aquellos años. Mi papá, que era una persona muy abierta y muy charlatana, siempre me ha contado, hasta con lujo de detalles, todas las cosas que se vivieron en aquellos momentos, y él, por ser primo de Juan Carlos Onganía, también tuvo lo suyo, y bueno, ahora te voy a contar, pero bueno, felizmente pudo salir airoso de un atentado que le hicieron en su lugar de trabajo, porque era una persona de trabajo, como lo sos vos, como lo soy yo, y como son muchos de los argentinos que nos están escuchando. En la década de los 70, lamentablemente, nuestro país vivió lo que
se quiso replicar en Bolivia y que tuvo éxito en Cuba, que es el pensamiento, yo no te diría ideológico, porque cuando dentro digamos, de las decisiones que se toman desde lo ideológico para lograr que el pueblo te apoye y para lograr cambiar una realidad de tu país, que era lo que ellos dicen que querían hacer, cambiar la realidad de tu país. Cuando vos tomás las armas y matás a tus hermanos, lo ideológico pasa a un segundo plano para transformarse en un simple acto delictivo, en delincuentes comunes que tienen la diferencia del delincuente común, que se asocian en miles para atentar contra la paz y la seguridad. Mira, yo te cuento del año 74 un episodio que, bueno, hacía muy poquito que Juan Carlos Onganía había dejado la presidencia, fue en el año 70, 4 años después. Mi papá, que era contratista de la parte de chapa y pintura de un taller de una concesionaria de autos en Lanús, Cesarino Automotores, como todas las mañanas, 7 de la mañana, era el que se presentaba en su lugar de trabajo, era quien abría las puertas, y él siempre tenía esa costumbre que tanto los vecinos como sus empleados también conocían, que era barrer la entrada a la mañana, ¿sí? Era una forma de empezar el día. Y bueno, ese día tuvo la suerte que un empleado de él, que un chapista, también llega más o menos a la misma hora, y en ocasión de empezar a barrer la vereda había un tacho, una lata de thinner, que bueno, es algo común en el rubro de reparación de carrocerías, de pintura de autos, sí. Justo en la entrada donde él iba a barrer, ¿no? Entonces, justo que está por barrer esa lata, el chapista le dice: Onganía, ¿qué va a hacer? No la toque, a ver si es una bomba. Y bueno, él le dice muy tranquilo, ¿cómo va a ser una bomba? No, llamemos a la policía. Bueno, lo convence, llámala a la policía, no tocan esa lata, que le llamaba la atención, que era una lata como empaquetada, y vos fijate, Jovina, que le habían puesto un chupete de bebé, sí, colgando con un hilo. Bueno, el asunto es que obviamente se hace presente la policía, despeja la zona, los vecinos, se evacúan a los vecinos y bueno, se ocupan de esa lata, la llevan al medio de la calle, se ocupan de esa lata, prendiéndola fuego. Bueno, al rato de que prenden fuego la lata explota, era una bomba que le habían colocado en la entrada, sabiendo de que él iba a barrer ese lugar todas las mañanas. Era una bomba de semejante poder, una bomba casera, por supuesto, porque tenían su industria para fabricar estas bombas, que bueno, más adelante vamos a ahondar un poquito más. Pero hizo, para que se dé una idea la audiencia, y que bueno, que vos también lo sepas, un agujero de 1 metro en el pavimento, en el hormigón. Bueno, las ventanas de esa cuadra, los vidrios que estaban cerca, volaron, inclusive uno de la agencia donde trabajaba mi papá, y bueno, la primera reacción de mi padre en ese momento fue enojarse con la policía que prendió fuego la bomba. Pero ¿cómo? Claro, es como, Jovina, como todos, ¿no? Uno mira películas, mira la serie de televisión, sí, y bueno, cuando hay una bomba, viene alguien que viene preparado porque conoce y la desactiva, y a uno le queda en la mente que va a venir un ingeniero, alguien preparado a desactivar la bomba, ¿no? Bueno, entonces enojado con la policía dice: pero ¿cómo van a prender fuego y no mandan a alguien a desactivar la bomba? Bueno, y eso era una de las cosas
que siempre valoró de mi padre, esa memoria y esas ganas de contar las cosas que habían pasado y al lujo de detalle, que el policía lo mira y le dice, ¿sabe qué pasa, jefe? Son tantas las que ponen que ya no tenemos tiempo de que venga alguien a desactivarlas. Las prendemos fuego y que exploten. Claro. Bueno. Las prendemos fuego y que exploten porque eran tantas las que ponían. Estamos hablando del año 1974, en pleno gobierno de Isabel Perón, que asume tras la muerte de Juan Domingo Perón, como corresponde, ¿no? Claro. El vicepresidente es quien asume, elegido por el pueblo y aclamado durante décadas para que regrese al país por el pueblo. Entonces, estamos hablando de una época, los 70, una época donde gente toma el librito de lo que estaban pasando en algunos países como Cuba, donde los violentos se armaban en contra de la voluntad del pueblo, porque esto hay que decirlo, en los 70 estas organizaciones delictivas, terroristas, se armaban en contra del pueblo y de sus gobernantes. Sí, así y lo que buscaban, obviamente, era lograr un ejército que tuviera la posibilidad de, mediante la fuerza, de un golpe de fuerza, lograr el poder en esos países, como lo hicieron en Cuba. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Esta gente permanentemente mataba y robaba. O sea, lo que es un delincuente común. Sí. La diferencia de que ellos estaban organizados, era una organización, no es lo mismo el delincuente que hemos visto en esto, todos los días lo vemos, sí. Te asaltan, te matan, te roban tus cosas. Bueno, esta gente, en vez de ser esos 3 o 4 que te cercan, te asaltan, te matan, te roban tus cosas, eran miles que lo que asaltaban no era un auto o un celular, sino que se dedicaban a secuestrar, a pedir rescates millonarios, tenían hasta contadores. Bueno, quien hoy maneja la matanza es la hija del contador de estas organizaciones guerrilleras. Así que esta gente ha trascendido en el tiempo y hoy los vemos a sus familiares y algunos protagonistas de esa época en el gobierno nacional. Pero básicamente, ¿cuál era la finalidad? Bueno, ellos decían que para lograr el poder necesitaban, obviamente, ser muchos, ser miles, además de estar armados y además de tener el dinero, la financiación, como para lograr esa revolución contra la voluntad del pueblo y contra los gobernantes legítimamente constituidos, o no, les daba lo mismo. Sí. Entonces, las armas, ellos decían que estaban ahí, solamente tenían que tomarlas. Y la verdad que me causó una repulsión impresionante ver en un programa de televisión hace unos años a uno de esos que se había entrenado en Cuba justamente y que decía con orgullo que ese era el método que ellos tenían, que las armas estaban ahí y que tenían que agarrar. Sí. Entonces, las armas que ellos iban a agarrar eran las armas tanto de cuarteles, como fue, que si querés recordamos un poco lo que fue Viejo Bueno, porque fue cerca de donde vivíamos en aquel momento, en casa, y lo que era todos los días mataban policías, militares. Yo me acuerdo de unas charlas que he tenido con respecto a los 70, con el primo de mi papá, Juan Carlos Onganía, que siempre había un velatorio de algún militar, de algún pariente o de algún amigo. Era cosa de todos los días, Jovino. Sí. Todos los días habían matado a alguno. Y no solamente militares, sino que también fuerzas de seguridad. Sí. En un noticiero llegaron a hacer estaban los noticieros, el terrorista dentro del edificio, apuntando a un policía
que estaba de custodia en ese edificio, que se había metido a robarle el arma y que justamente pudieron detectarlo y lo tenían rodeado. O sea, mataban policías, copaban cuarteles, llegaron a copar una provincia entera, que es la provincia de Tucumán, Sí. que es lo que se llama el Operativo Independencia, quienes liberaron esa parte del territorio argentino que había sido tomada, una parte del territorio argentino tomada con la intención de que se declare provincia independiente y tener su primer país gobernado por ellos. Uh-huh. Obviamente que el gobierno nacional, el gobierno de Isabel Perón en ese momento, actuó rápidamente, mandó todo lo que tenía y se recupera la provincia. Lo de Viejo Bueno, que es el batallón de Arsenales, ¿sí? El 601 de Viejo Bueno, sí, que estaba en Lanús, en Monte Chingolo, también fue un blanco de estos terroristas que decidieron copar ese lugar, obviamente, para llevarse el arsenal. Ahí había armas pesadas, había de todo tipo de armamentos que obviamente era ese destacamento se dedicaba a arsenal, o sea que lo que tenía en su poder mayoritariamente eran armas y una guardia militar no muy grande. Esta gente obviamente lo toma como objetivo y organizan un plan para copar el cuartel. El plan consistía en hacer una especie de cortejo fúnebre, con un auto fúnebre, como todavía se ve el difunto en el auto fúnebre, uh-huh, adelante de todo, y bueno, en ese cortejo detrás los autos de los familiares que acompañaban hasta el cementerio. Entonces, ¿cuál era el plan y hasta dónde llegaron con el plan? El plan también consistía en un vehículo disfrazado, una camioneta Ford disfrazada como camioneta del ejército, con un chofer como digamos, uniformado, sí, adelante de esa caravana, y lo que iban a hacer, obviamente, que cuando la camioneta se pusiera en la puerta y abrieran las puertas para ver de quién se trataba, esta gente del cortejo fúnebre bajaban todas y copaban el cuartel. Esto frente a una villa que había en ese momento, la villa de Monte Chingolo, frente al cuartel. Afortunadamente, esto se sabe. Entonces, en el momento de intentar este copamiento, estaba preparado el regimiento de Arsenales a recibir este ataque terrorista que tenía como finalidad robar las armas. Entonces, cuando para todo el cortejo fúnebre, se asoma la camioneta, abren las puertas, lo que se encuentran los terroristas es una resistencia, comienza el tiroteo, muchos se meten dentro de las villas, el ejército los persigue, son abatidos todos casi todos los que participaron del intento de copamiento, y así se salva el cuartel y la sociedad también se salva de tener a estos delincuentes armados con otro tipo de armas mucho más pesadas, que son las que tenía el ejército argentino. Bueno, el asunto es que un vecino nuestro que en ese momento prestaba servicio en los bomberos como soldado, sí, forma parte, y ahí va un poco lo que son estas historias que no vas a encontrar en los libros, ¿no? No. Que es el boca a boca. Claro, forma parte de claro, bueno, creo que ni la más básica vamos a encontrar. Pero déjame que le cite algunos de los delitos a nuestros oyentes. Sí, algunos de los delitos que cometió el terrorismo son asociación ilícita, homicidio,
privación ilegal de la libertad, incluso seguida de muerte, tortura en muchos casos seguida de muerte, secuestro extorsivo, daños, lecciones en todos los grados, sedición, instigación al suicidio hasta su consumación, resistencia a la autoridad, abuso de armas, abandono de personas, hurto y robo calificados, falsificación de documento público, amenazas, violación de domicilio y sigue la lista. No, por supuesto. Una gran lista interminable que uno hoy, al ver que los familiares o directamente los protagonistas tengan un subsidio, un reconocimiento, placas, homenajes en parques de la memoria a toda esta gente, todos estos delincuentes, si alguien hace una abstracción, se aleja un poco de esta realidad y se hace la pregunta, ¿cómo puede ser que quienes protagonizan esta extensa lista que vos acabás de decir tengan todos estos reconocimientos? Sí. Bueno, hay una sola explicación, Jovina. Estos reconocimientos los tienen porque quienes trascendieron y sobrevivieron a esta guerra hoy nos están gobernando. Entonces son reconocimientos que se dan ellos mismos, ¿sí? Y además es una excusa para enriquecer a sus amigos, amigos compatriotas de ellos en esta asociación ilícita de delincuentes que fueron, sí. enriquecerse justamente con estas cosas. Y cuando hablamos de enriquecerse en serio, porque si nos fijamos estas abuelas y madres de la plaza que han utilizado, el Estado les dio la posibilidad de manejar millones de dólares con excusas de lo más irrisorias, como los planes de vivienda. A través de la mentira, sí. Exactamente, o sea, si vos querés hacer un plan de viviendas para la sociedad, que me parece totalmente algo correcto y estoy de acuerdo que todos los argentinos tenemos que tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna, claro. Bueno, el Estado Nacional, a través del Banco Hipotecario o de algún organismo de vivienda, se puede ocupar del tema. ¿Qué tiene que ver Eve de Bonafini? ¿Qué tiene que ver ella con un plan de vivienda? ¿Qué es arquitecta? Ella es la madre de los arquitectos de la muerte. Exacto. Es la única arquitectura que uno le puede adjudicar. Entonces, esto tiene un nombre sencillo y conocido por todos los argentinos: Curro. Exacto. Curro. El famoso Curro, a los cuales estamos todos en contra, los hombres de bien, y bueno, somos muchos, sí. Y que conocemos muy bien y que se dan en muchas partes del mundo, y en Argentina el Curro en las últimas décadas logra su máxima expresión tratando el tema de los derechos humanos como algo que el Estado Nacional un día se levantó y salió a matar al pueblo. O sea, es un poco el resumen de lo que le enseñan a nuestros chicos en el colegio. Exactamente. Pero te cierro lo que me contó este bombero, sí. Que nos contó la familia. Los cadáveres de los guerrilleros abatidos tenían los bolsillos llenos de dólares. Y las armas que portaban eran armas de las mismas armas que tenía el ejército argentino. O sea, quien toma nota de esta circunstancia, saben que además eran mercenarios de ellos mismos, que eran bien pagos para hacer este tipo de copamientos y que además estaban munidos de armas que habían ya robado de otros lugares. Hoy tenemos una parte de la sociedad que nada conoce de esto, porque bueno, Argentina en los últimos 30 años ha recibido una inmigración de nuestros hermanos latinoamericanos muy importante, o sea que vale decir que hay gente que ha venido a Argentina y que no ha vivido los 70. Sí.
Después tenemos los que han nacido en esa época y prácticamente lo que aprendieron, se lo aprendieron de los libros de la democracia, donde no es que distorsionaron la realidad, sino que inventaron una. O sea, inventaron cosas que hoy son refutables, pero la propaganda tiene un efecto tan impresionante porque ha sido a través del cine, a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, a través del Estado mismo en los planes de estudio de la educación. Vale decir que semejante propaganda durante 40 años tiene un efecto muy difícil de contrarrestar. La única forma es tu tarea, Jovina, y la de otros compatriotas que cuentan sus historias y que por lo menos hay una voz que ellos pueden escuchar que no la van a escuchar si no es de esta manera. Claro. Yo quiero recordar cuando vos te presentaste ante la directora del, del lugar de la memoria, donde parque, se homenajeaban a los terroristas que mataron a tu hermano y a 9 más. Sí. Si no me equivoco, eran 9 o 10 que habían matado, por lo mismo que explicamos recién, ¿no? O sea, las armas están en cualquier lugar, matamos al que tiene el arma y nos llevamos el arma. Sí. Los que tienen dinero los secuestramos, pedimos rescate y a los que podemos los matamos y le robamos el dinero. Así se manejaba esta gente. ¿Sí? Muy lejos de tener ideales, lo único que eran delincuentes al servicio de la violencia. Obviamente, tanto en Argentina en aquella época, o como en cualquier país desarrollado de América o de Europa, cuando se encuentran frente a un acto terrorista o a un accionar terrorista, lo único que se hace es aniquilar al terrorista inmediatamente. Claro. Lo podemos ver. Acá se hace todo al revés. Acá son homenajeados, son indemnizados, claro. ocupan cargos públicos. No, está todo al revés acá en nuestro país. Es tremendo. Claro, es una vergüenza, pero que se explica esa vergüenza. O sea, es una vergüenza explicable porque son los mismos terroristas que bueno, trascendieron y sobrevivieron a aquella época los que nos gobiernan. Entonces, obviamente, que la versión que uno va a ver en los libros de historia, en la televisión, en los noticieros, porque el periodista que está detrás de una cámara tiene un patrón, tiene un dueño, tiene un empleador, y si él quiere decir la verdad, y esa verdad no es la que el empleador quiere que diga, automáticamente queda fuera, es despedido y está fuera de su trabajo. Es así de sencillo. O sea, esta gente hoy goza de este beneficio de haber cambiado la historia justamente porque son ellos los que gobiernan. Y nosotros, los que conocemos los pormenores, sabemos que todo esto se originó en un gobierno elegido por el pueblo, un gobierno democrático, y que la única finalidad que tenía esta gente era, a través de la violencia, tomar el poder. Obviamente que cuando la policía está desbordada, porque una organización terrorista no es moco de pavo. No. Una organización terrorista de la magnitud que nosotros tuvimos que padecer en Argentina, esto es una opinión mía personal, que siempre la comparto, creo que no había una o dos formas de combatirla y salir airiosos, y una fue la que decidió el ejército argentino en ese momento, ¿sí? No había otra posibilidad, no había muchas otras formas de combatir la delincuencia en Argentina. Entonces, lo que nosotros presenciamos, si bien a todos los que somos amantes de la paz, somos cristianos o otras religiones que amamos la vida, nos puede choquear un poco esta forma, pero bueno, para eso
los países tienen entrenadas a sus Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son quienes nos van a defender justamente de las pretensiones y de la violencia exterior que en ese momento había hecho raíces dentro de Argentina. Uh-huh. O sea, cuando un papá pasea con su familia y sus hijos por un parque, esa foto es la más linda que una familia puede querer y ver, pero ante un ataque el papá va a sacar toda su furia para defender a su familia. Bueno, toda la furia de nuestras Fuerzas Armadas fueron convocadas para salvarnos a los argentinos de semejante barbaridad, que era la imposición de lo que hoy es en Cuba, pero en Argentina. ¿Sí? Claro, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Alberto, ¿cómo está conformada su familia? Mira, yo justamente, vos decías provida, por supuesto que soy provida, y la audiencia tiene que saber que estas digamos, diferencias de opinión se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad y de Argentina también. Uh-huh. En el año 91, quien era mi novia en ese momento, Ana María, quedé embarazada, sí. Obviamente de mí, ¿no es cierto? Y bueno, ahí fue mi primera lucha por la vida, porque justamente con los primeros que compartí esto que me había pasado, yo era muy jovencito, 23 años tenía, uh-huh. Me decían, no, que se lo saque, y después, bueno, vos tenés el hijo. Ya en ese momento, dentro del núcleo de amistades, sí. Estaban las opiniones de que había que... Bueno, yo la verdad, en ese momento ni tenía pensado ni formar una familia, ni algo serio, salía como todos los chicos a esa edad, tenía mi novia, pero bueno, cuando Dios me presentó ante mis ojos que es el milagro de la vida, sí. Obviamente en ese momento me transformé en adulto, tomé la mejor decisión, uh-huh. Cuando le digo a la que hoy es mi señora, que en aquel momento era mi novia, le digo, mirá, yo no tenía ni pensado casarme con vos ni con nadie, esa es la realidad, claro. Pero bueno, esto es para estar contentos, es un milagro. ¿Y cómo vamos a hacer? No tenemos nada. Sí, ya tenemos algo, tenemos a nuestro primer hijo. Qué bueno. Y así empezó la construcción de mi familia. Me casé con plata que me prestaron unos amigos, un poco de la ayuda de mi padre. Y bueno, sin nada, hoy tengo una familia compuesta por otra hija más que vino en el año 94 y otro hijo más que vino, el varoncito, en el año 2000. Vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El primer milagro de la vida, ya hizo su carrera universitaria, tiene sus amistades, es filósofa, la uh-huh. otra estudia arte y el otro se le dio por la finanza. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, mi primera lucha por la vida fue justamente cuando decidí formar una familia con la que en aquel momento era mi novia y que hoy es mi señora. Sí. Y que ya está cansada de aguantarme, ¿no? Después de tantos años. Qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. Alberto, como para ir ya cerrando, que nos quedan todavía unos minutos, pero bueno, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la responsabilidad de la clase dirigente opositora frente al relato setentista? ¿Y qué debiera hacer? Bueno, mirá, Jovina, como vos bien dijiste en el programa, presido un movimiento político que está en búsqueda de reconocimiento y como político argentino, aunque bueno, los votos no sean muchos los que tenga, uh-huh. y mi repercusión dentro del escenario político sea muy pequeña, creo que la postura que yo les estoy mostrando en tu programa de radio es las que debieran
tener los políticos que no son, digamos, del riñón, de la raíz de los terroristas de los 70, porque obviamente no vamos a pedir que Máximo Kirchner salga a decir que en los 70 los terroristas eran vulgares asesinos. No. Pero no todos son Máximo Kirchner. Tenemos muchos políticos que no tienen nada que ver con esa triste época de nuestra historia, no tienen nada que ver y deberían ser conscientes de lo que está pasando en los colegios. Mirá, agarrá a cualquier chico de la provincia, empezá a mostrarle fotos de San Martín, de Belgrano, de Rosas, preguntale, no saben nada. Sí, no saben. Este año yo he hablado con alumnos de la provincia de Buenos Aires, donde en la asignatura de Historia Argentina, no me acuerdo, porque nos mandaban a hacer trabajos prácticos, yo copiaba y pegaba, pero no leía. Y le mostrás una foto de Belgrano y te dicen San Martín. No saben nada de nuestra historia. Sí. Eso sí, los militares son malos. Es lo único que les enseño. Vale decir que a nuestras Fuerzas Armadas, que después que da para otro programa más y de muchas horas, después del Acuerdo de Madrid, en donde Alfonsín y Menem firman un acuerdo con Inglaterra, donde prácticamente nos condenan como si hubiéramos sido la Alemania del 45, a no tener fuerzas armadas, a no tener más empresas industriales. O sea, eso da para otro programa, pero sí. Quienes no están, y hay muchos que se dicen patriotas, nacionalistas, que se dicen la nueva derecha, que se dicen quienes son el exponente de los valores, omiten todos estos temas. ¿Por qué? Y porque la moda, ¿sabés cuál es, Jovina? Hablan mal de los militares, compadecerse de esos jóvenes idealistas que fueron lamentablemente masacrados por estos monstruos de las Fuerzas Armadas. Así es como la sociedad hoy se maneja. Entonces, la responsabilidad de un político argentino que se precie de patriota hoy es no tener miedo a perder millones de votos por decir lo que realmente pasó. Porque lo que yo les acabo de decir en estos minutos, en este ratito en tu programa, que es un pedacito de todo lo que vivimos, es la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Y esta verdad, que es ocultada con una gran mentira, debe ser descubierta, y no va a ser descubierta ni de los medios de comunicación, ni desde el Estado, ni desde los libros. Solamente puede ser descubierta desde los protagonistas y desde quienes conocemos esta verdad. Tal cual. Muy bien, ha sido un placer escucharte, la verdad que muy linda la charla. Como dijiste, hay todavía mucho más para hablar, pero bueno, los tiempos en la radio son tiranos y ya estamos a punto de terminar, así que yo te agradezco esta comunicación y... No, al contrario. Y bueno, será hasta en cualquier otro momento, cuando así lo quieras decir, contarnos algo más, solo me tenés que avisar y bueno, estamos para seguir pregonando la verdad histórica. Bueno, muchas gracias, Jovina. Para mí es un gusto poder acceder a esta ventanita de la verdad, que hay varias pequeñas ventanitas que, así como tu programa, donde uno puede expresarse libremente sin que lo censuren, y para mí es un gusto enorme que esa ventanita te tenga como entrevistador a vos, que sos un ícono de una verdad irrefutable, que cuando vos te parás frente a esta gente nadie te puede decir nada, porque mataron a un soldado de la patria junto a sus compañeros, justamente para lograr un hecho delictivo, que era robar armas, robar lo que sea, y hoy en día esta gente está cobrando un subsidio, tiene monumentos, tiene espacio de la memoria. Bueno, acá estamos, Jovina, para que la memoria de los argentinos empiece a cambiar y que volvamos a
a conocer realmente cómo hemos perdido la soberanía y por qué, ¿no es cierto? Exactamente. Te agradezco tus palabras. Bueno, que tengas un muy buen día. Igualmente para vos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy quiero cantar por los olvidados, a los que ninguno les cantó, por los inocentes que La historia no es de plastilina, el pasado no es de plastilina, no se lo puede moldear, no se puede manipular la historia hasta que nos dé una imagen del pasado que nos convenga en el presente. Lo que pasó, pasó y es lo que es. Y significa lo que significa. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. El edificio formidable construido con la plata de los argentinos dice en su fachada: memoria, verdad y justicia. ¿Cómo se puede hablar de memoria si los hechos pasados los han moldeado, manipulado en el presente? Es absurdo. ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si hoy, en el presente, se construye un relato del pasado hecho a medida de determinados intereses? Es absolutamente contradictorio. ¿Qué sentido tiene pedir justicia si no hay verdad? Si no se admiten los hechos, solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto. Si no, se puede saber qué pasó realmente. ¿Qué justicia puede haber? Te mintieron y hay historias que te ocultan. Acá estamos nosotros para contarte la verdad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y también agradezco a la producción de Radio Brisas. Y será hasta el próximo programa. Hoy quiero cantar por los olvidados, a los que ninguno les cantó, por los inocentes que con heroísmo dejaron su vida en un cuartel, por aquellas madres de pañuelos negros a las que ninguno escuchó, que siguen penando por las almas de aquellos que no tienen paz, para no olvidar a los asesinos que mataban con impunidad, escondiéndose tras los ideales que ellos solamente decían tener. Por Herminio Luna, que entregó su vida defendiendo con su cuerpo y alma aquel cuartel. Por eso a la historia le falta una parte que hasta ahora nadie decidió contar. Aguante, soldado, que en algún momento todo lo escondido debe salir a la luz, y vos desde el cielo, que hoy sos una estrella, podrás descansar de una vez en paz.